presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a la doctora Teresli Malavé en esta parte del programa, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, además abogada defensora de varios de los acusados y sentenciados hoy en el caso del supuesto magnicidio o el expediente denominado de los drones. Doctora Teresli Malavé, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por la llamada, el contacto. Pues mucho interés de escuchar la información que pueda compartir con nosotros. Nos decía antes de iniciar la entrevista que lleva el caso de Osvaldo Castillo, Wilmer Vázquez y Ángela Espósito, todos involucrados en un proceso plagado de irregularidades. Doctora, si me permite, nos han explicado, entre otras cosas, que ni siquiera figura la declaración, la entrevista a Nicolás Maduro, que supuestamente es la víctima en este caso. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, desde su inicio. Ellos fueron detenidos y presentados fuera del lapso. Cada uno, los primeros que fueron detenidos, me imagino que de allí se extrajeron alguna información, revisaron contactos de teléfono. O sea, por ejemplo, están buscando a alguna persona y le quitan el teléfono y consiguen un contacto que les parece que estuvo en la resistencia o que puede que tenga participación, lo buscan, y aunque no tengan, lo dejan. Por eso ese caso tiene muchísimas personas inocentes que no deberían estar allí o que por lo menos han debido salir en los primeros 45 días de detención. Fueron aislados, fueron desaparecidos. El patrón que desarrolla el gobierno de persecución se repitió en cada uno de ellos, ¿no? Finalmente llegamos a la audiencia preliminar. Ahí fue que pudieron designar abogado privado, porque en principio les negaban la posibilidad y nombran defensores públicos que se hacen cómplices de todo lo que pasa dentro de esas audiencias. Así es que finalmente, después que se hace la audiencia preliminar, que tardó muchísimo tiempo, llegamos a juicio oral y público en el primero contra el terrorismo de la doctora Jenny Carolina López Mesa. Yo desde el principio percibí su animadversión, su rabia, su predisposición hacia los detenidos, al punto que pues querían declarar, no se podía. En principio ellos denunciaron a viva voz en el tribunal que eran sometidos a tortura y la juez se oponía a escucharlo. Entiendo que después hubo una orden general para todos los jueces y comenzó ella a escuchar las torturas que le proferían, pero sin embargo no se le dio trámite jamás. Te puedo decir que las pruebas, los allanamientos sin orden, los teléfonos y los correos revisados sin orden, las aprehensiones sin orden, entonces todo en franca violación al debido proceso. Ellos fueron grabados. Cuando yo vi el caso de Carlos Lanz, salvando las distancias, obviamente, yo no les creo ya nada. O sea, yo digo, ay, pobrecitos, ¿serán o no serán? Ese patrón que ellos dibujaron, que el fiscal se atrevió a publicar frente a los ojos de los venezolanos como que si eran culpables. Eso mismo se repitió en Dron, en Gedeón, en todo. Los ponen a grabar videos, autoincriminarse, bajo amenaza. Hubo uno de ellos, Henry Vivas, que dijo, como yo no voy a hacer lo que ellos me dijeran y me pusieran a firmar, cuando me pusieron por teléfono a mi mamá, que la iban a ir a buscar y la metían presa. Cada cuestión de impacto. Por ejemplo, está el coronel Zambrano. El coronel Zambrano está preso por un teléfono que se incautó con ocasión al procedimiento de Paramacay. Por ese teléfono él fue juzgado, en ese caso Paramacay, y salió sobreseído, se sobreseyó la causa. Ese mismo teléfono lo utilizaron aquí, lo llevó el fiscal del Ministerio Público, lo incorporó ilegalmente al proceso, y por ese teléfono, por un teléfono que tiene el contacto de Caguaripano y de otros más, lo condenaron a 30 años.
O sea, cada caso que uno pueda comentar es peor que lo otro. El caso, me voy a referir a mi caso también, y podemos hablar de todos y cada uno, porque todos y cada uno son muy lamentables. Antes de entrar en los míos, quería hablar de Mirlendris Benítez. Y Mirlendris Benítez está presa por ser la novia de un muchacho que estaban persiguiendo por ser hermano de otro. Yo no sé si me explico, porque es tan enrevesado, tan oscuro, tan todo. O sea, yo no voy a calificar porque puedo caer en palabras que no debo decir. Mirlendris, por ser novia de ese muchacho, la meten presa, la torturan, y a raíz de eso ella tenía biopolímeros en las nalgas, en los glúteos, perdón. Eso le produjo un aborto, aparte porque estaba embarazada, y además ella esos biopolímeros se los había puesto en el 2009, y los tablazos que le dieron, las nalgas, en la espalda y en las piernas, procuraron que ese biopolímero migrara hacia los miembros inferiores y hacia la columna. Pero esa migración de los biopolímeros no es de una vez, es paulatino. Ella iba teniendo una sintomatología que iba indicando que meritaba tratamiento médico y nunca se le dio. Mirlendris hoy en día está en silla de ruedas, una muchacha súper joven con un niñito de 10 años, está en silla de ruedas y la condenó, todo el mundo se volteó hacia ella, todos, o sea, con ganas de abrazarle, decirle que esto no se va a materializar en el tiempo. La condenaron a 30 años, unas penas brutales a gente inocente. Osvaldo Castillo, lo agarraron, estaba nombrado por uno de ellos también como compañero, todos que eran muchachos que protestaban, Osvaldo tenía 22. Sí, creo que perdimos comunicación con la doctora Teresa Malavé, quien es abogada de Osvaldo Castillo y Ángela Espósito, todos sentenciados hoy en el marco de este proceso denominado el supuesto magnicidio o expediente de los drones. Vamos a tratar de restablecer el contacto. De momento vamos a la pausa. La tenemos otra vez, doctora. Usted mencionaba, la cantidad de irregularidades. Yo quisiera referirme, si me permite, a las sentencias. Efectivamente, uno de sus defendidos, Osvaldo Castillo, sentenciado a 30 años, según usted publicado en sus redes sociales, Ángel Espósito a 24 años y Wilder Vázquez a 5 años. ¿A ellos de qué se les acusa? Porque es un proceso, insisto, como usted decía, plagado de irregularidades prácticamente durante todas las detenciones, pero es que además la supuesta víctima no declara ni siquiera como testigo, porque recordar que Nicolás Maduro señaló en rueda de prensa a varios de los imputados, incluyendo al diputado Juan Requesens, lo sometió a una situación denigrante con un video que tampoco figura en el expediente. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Efectivamente, las víctimas se tienen que acreditar en el proceso. O sea, no es que yo soy víctima, como dice la fiscalía, porque él dice en televisión y cada rato lo pasan que él fue víctima de eso. Para él participar tiene que darse se tiene que cumplir con el proceso que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y tiene hasta derecho, si él no quiere ir, de rendir una declaración escrita que le pueden llevar un cuestionario, dándole como la potestad al Ministerio Público para que lo represente, pero todo eso, si se hace legal, si se hace de acuerdo a las leyes, tiene que constar en el proceso. Todos sabemos que sí, que él es víctima, que lo vimos y que estaba allí, pero sencillamente para actuar en el proceso y para hacer todo lo que él quería acreditarse como víctima, tiene que hacerlo de acuerdo a la ley. Por eso nosotros decimos, no es víctima en el proceso porque ni siquiera un cuestionario, nada. La Fiscalía nunca probó que él fuera víctima en este caso. Los otros que también dicen que son víctimas, el médico forense dijo que les había practicado pruebas y que se había determinado lesiones en los cuerpos de ellos, producto de esquirlas que se desprendieron del dron, y resulta que todos ellos dijeron que eso no era así, que ellos nunca habían ido a ningún médico forense, que ellos fueron, se cayeron uno, a otro sí le quedó un pedazo de techo en la cabeza, el otro se pisó con el otro, o sea, porque ellos salieron corriendo en ese momento. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos que verdaderamente ellos fueron lesionados? Si hay una contradicción entre lo que dice el médico y lo que ellos mismos dicen,
y que verdaderamente estaban allí. Se trabajó en el acto del 4 de agosto. Se trabajó sobre seguros. Esta investigación la tuvo la DGCIN, parte de ella también el SEBIN. Aquí, te repito, María Alejandra, el hecho de que tú tengas una persona en tu directorio, o no nos pongamos ejemplo nosotros, cancelado y transmutado este caso, en caso nuestro, ¿no? Pero alguien que esté en un directorio telefónico de otra persona que está en contra del gobierno, que habla mal, que paga a manifestaciones, que puede ser procesada en cualquier momento, porque esa es la forma de ellos investigar los casos. Wilder, te voy a empezar por el de abajo. Wilder está preso desde el principio por encubrimiento. Lo buscaron un mes después. Y es que cuando buscaron en el directorio de otro teléfono que encontraron, o que le incautaron a alguno de ellos en la detención, aparece Wilder y sencillamente lo fueron a buscar porque dicen que Wilder estaba encubriendo a alguno de los muchachos que había participado allí. La pena de encubrimiento es de 1 a 5 años. Ya tiene la mitad de la pena cumplida desde que está preso. Es un muchachito que si lo ve dice no puede ser. Y bueno, pues, se le advirtió, pues lo quería condenar a 10 años, se advirtió, nos pusimos fuertes frente a eso y lo condenó a 5 años. No le quedó otro remedio, metió unas circunstancias agravantes. Ángela, que es la que es profesora, fue profesora de la universidad, ella es cum laude de la Universidad Simón Bolívar, es increíble, es una, bueno, a ella la culpan de haber encubierto a otro muchacho que estuvo presuntamente en las manifestaciones, pero que nunca se probó que estuviera participando en el hecho principal, que es a Henry Rivas Viva. Para todo hay una calificación jurídica en los hechos. Supongamos que no se probó, porque ¿qué hicieron? Van, le dicen, no, él está en la casa de Ángel Espósito. ¿Cómo se lo dijeron? Una fuente viva de información. Eso también es violatorio al debido proceso. Entonces, en vez de verificar las circunstancias, se fueron y allanaron la casa de Ángela. Pero ellos dicen que le tocaron la puerta, buenas tardes, Ángela salió, ellos, no, sí, pasen, chévere, déjenme amarrar unos perros, se tardó 20 minutos, todo eso es falso. Ángela dice que los perros estaban ladrando y cuando ella sale, porque ladraban insistentemente a ver qué pasaba, sintió un alón de pelo, la arrastraron por toda la casa, le pusieron bolsa plástica en la cabeza, le dieron golpes y le preguntaban que dónde estaba Henry. De ahí se la llevan presa y le quitaron la cocina, la nevera, el carro. Perdió todo. Ella perdió todo. Se la llevan, duró 3 meses incomunicada, tiene doble nacionalidad, española, toda su familia en España, y ella no tuvo a quien llamar, le pusieron defensor público, o sea, le desgraciaron su vida de una forma tan bestial. Entonces, no conforme con eso, le ponen financiamiento al terrorismo, porque dicen que en su teléfono consiguieron una factura donde a ella le transfirieron un dinero y ella compró pollo, huevo y embutido. Y eso era para alimentar a un muchacho que había estado en el caso, pero que no tenían prueba de eso. Eso, para ellos, es financiamiento al terrorismo. O sea, una barbaridad. Nosotros le explicamos que era financiamiento al terrorismo, bueno, sin embargo, la condenaron. Y en el caso de Osvaldo Castillo, es un chamito de protestas también. Nosotros hemos tratado de investigar y para presentar un trabajo serio, es que hemos visto que los diferentes chamos de las protestas los meten en casos distintos, ¿no? Como aleatorio. Este muchachito, Osvaldo Castillo, estuvo en las protestas, pero jamás, al punto que las pruebas contra él, de los 300 medios probatorios que se evacuaron en el juicio, que se inició el 2 de diciembre del 2019, hasta el día de hoy, imagínate la cantidad, el acervo probatorio que había allí. Solo tres pruebas para probar que Osvaldo Castillo participó en ese hecho. Una fue el acta de detención, dos declaraciones de los 2 funcionarios que lo detuvieron en una camioneta por puesto en la vía Lara Zulia, un mes después de que ocurrieron los hechos, que él venía de la Universidad Central de Venezuela hacia su casa porque se estaba inscribiendo para una segunda carrera, y la inspección ocular de la camioneta por puesto, la inspección técnica de la camioneta por puesto donde venía Osvaldo.
Eso es lo único que hay. Busquen donde busquen. Eso es lo único que hay. Y con eso lo condenaron a homicidio calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, homicidio calificado en grado de frustración en la persona de estos militares que dicen que están lesionados. E incluso Osvaldo Castillo nunca fue juzgado por financiamiento del terrorismo, y en el momento en que la juez leyó la sentencia, nos enteramos que la estaban condenando por financiamiento. Nosotros nunca nos defendimos de eso, porque nunca fue ni acusado, ni imputado, ni nada por este delito. Un muchacho comenzando su vida con una conducta intachable, María Alejandra, o sea, intachable, humilde, o sea, bueno, no sé, condenado a 30 años por algo que no pasó. Esa sentencia de ayer, primero ella cada vez que cuando iba a hablar, te prendieron la cámara y cambió de actitud. Leyó la sentencia con mucha fuerza. Me recordó muchísimo a Marjorie Calderón en el caso del 11 de abril del 2002, cuando condenó, porque desde allá para acá no ha habido sentencias de 30 años en los casos de presos políticos, solo los hermanos Guevara y los casos de los funcionarios de la Policía Metropolitana. Y ahora estas personas, alrededor de 13, condenados a 30 años por este caso. Su tono de voz cambió a un tono de voz absolutamente fuerte, como gritado y con mucha, como con fuerza, como con rabia. Yo creo que eso va grabado y en algún sitio debe llegar. Y bueno, es así como todos quedaron condenados. Y un general que hasta estaba en la tarima. Yo no sé por qué ese general lo metieron en eso. Yo creo que es el más inocente de todos, porque ni sabe, no tiene absoluta idea. Él creía en su revolución y en todo lo demás, y mira lo que le hicieron, 30 años sin elemento. Bueno, doctora, tenemos que hacer, perdón que la interrumpa, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las supuestas pruebas de este caso, porque no declara la supuesta víctima, pero nos han dicho, usted me corregirá si me equivoco, que tampoco experticia del lugar de los hechos. Al regreso quisiera referirme a los detalles, o sea, qué pruebas, supuestas pruebas presentaron para condenar a todas estas personas a 30, 24, 8, 5 años por este proceso denominado de los drones. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 con la doctora Teresli Malavé, quien es directora de la ONG Justicia Proceso Venezuela, pero además es abogada de 3 de los sentenciados hoy en el proceso denominado el supuesto magnicidio o de los drones.
yo les hago una inquietud, porque nos han dicho que no solo, no hubo declaración de Nicolás Maduro, la supuesta víctima de estos hechos, además, testigo presencial, quien además dio rueda de prensa señalando a muchos de los acusados. Tampoco hubo experticia o hubo irregularidades con la experticia del lugar. ¿Qué puede compartir con nosotros? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son las pruebas, las supuestas pruebas para tomar una decisión de esta naturaleza? La escuchamos. El tema de Alejandra, ¿por qué víctima Nicolás Maduro y no es la, como le llaman ellos, a lo que nosotros le llamábamos en democracia la primera dama, ya le llaman la primera combatiente, por ejemplo? O todas las personas que estaban en la tarima, ¿por qué solo él, no? Fíjate la cantidad de irregularidades, ¿de dónde nace eso? Ellos eso nunca lo explicaron en el caso. Hay dos cosas que tenemos que separar allí. Uno, los hechos, y otra, la participación de las personas en los hechos. Para ellos probar los hechos, definitivamente, como dijo uno de nuestros compañeros abogados, el doctor Líbano, porque ahí tenemos en el grupo de abogados 5 abogados que trabajaron en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en otra época PTJ. El doctor Líbano decía, ¿cómo se explica que si un objeto, un dron, lleva 1 kilo de C4 y explota, ni siquiera se hayan quemado las palmeras de la Avenida Bolívar? Y les explicó a ellos, eso nunca tuvo C4, eso nunca tuvo explosivo. El sitio de suceso efectivamente nunca fue levantado, allí no se hizo inspección del sitio. Realmente el acto fue al final de la Avenida Bolívar y ese dron explota casi donde está el Museo de los Niños. Desde que la mirada de ellos hacia el objeto es como lejana, ¿no? Eso explotó muchísimo o mucho después del lugar donde estaba ubicada la tarima. Eso por un lado. Por otro lado, el SEBIN siempre desde que se inició esta persecución en contra de la disidencia ha manejado el tema de que la gente tiene C4. Es fácil que ellos puedan decir que C4 porque ahí no participa absolutamente más nadie en esa experticia, no hay oportunidad, no nos dejan, y los que saben de explosivos, que son estos abogados que son funcionarios, tienen cursos justamente en ese explosivo, dicen que es imposible porque hubiese volado por lo menos la mitad de la cuadra, por la onda expansiva que produce el C4. Por otra parte, los fiscales afianzan que sí es C4 y que explotó porque hay una huella como una hendidura en el piso y en la pared donde cayó parte del aparato, pero justamente es el impacto de la caída, no es que explotó en el piso, supuestamente explota en el aire, que lo que nosotros pensamos es que se le disparó al dron y no que se activó para explotarlo. Fíjate, todavía estamos allí y eso nunca quedó claro de absolutamente nada. ¿Por qué no levantaron el sitio? ¿Por qué no se acordonó? ¿Por qué no se hizo un barrido? ¿Por qué no se, aunque fuera un sitio abierto? Siempre hay serias dudas con respecto a cómo funcionó este hecho, cómo fue que se produjo este hecho en la Avenida Bolívar. Eso por una parte. Lo de la víctima que te digo por la otra. O sea, ellos escogieron a quien sí y a quien no con una especie de show. Show lo llamo porque lo manejaron de esa forma, mediáticamente. Esto fue lo que pasó antes de que fuera investigado. Posteriormente los responsables empiezan a perseguir gente que tuviera drones también. Al hijo del señor Eloy, que el pobre lo condenan también a 20 años por financiamiento del terrorismo, manejaba dron con permisos y todo desde que aparecieron en el mercado. Pero bueno, se supo, no sabemos de qué manera obtenían ellos la información, porque siempre era una fuente viva de información, o un patriota cooperante, o otra costumbre que tienen, ¿no? Y lo peor, María Alejandra, es que los fiscales lo hacen valer. Nosotros ahorita tenemos un sistema acusatorio, donde prevalece el principio de presunción de inocencia. Esto quiere decir que tú no eres culpable, que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros tuvimos, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, antes
de que entrara en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, un sistema inquisitivo en el que uno era culpable hasta que demostrara lo contrario. Ahora en este momento no. Bueno, ellos fueron tratados como culpables desde el inicio. No había forma de defenderse ni llevar pruebas, absolutamente. Incriminados de la doctora, forma... la estoy escuchando y no doy crédito. Claro, ¿sabes? Llevamos años en esto, digamos. No es nada nuevo, pero ¿cómo es posible que acusen a unas personas si no hubo experticia del lugar, de los hechos? Eso, por un lado, y por otra parte, ¿cuál es la evidencia de que supuestamente se utilizó C4, doctora? O sea, ¿hubo algo allí? ¿Lo presentaron? ¿Algún documento? ¿Alguna prueba para someterla a consideración de los abogados defensores o no? ¿La escuchamos? Allí voy. Cuando te hablo yo sé que me estoy tornando muy jurídica, pero es necesario que se sepa que, por ejemplo, en este momento, eso de que la confesión es la reina de las pruebas murió hace tiempo. Eso no debe ser así. Los detenidos no deben declarar en la sede policial ni ser filmados ni nada, como hicieron uso de escapolamina, todo lo que ellos hicieron. Entonces, las pruebas que están son violatorias al debido proceso actual, porque los detenidos no pueden declarar frente a los policías, sino ante el juez, acompañado de su abogado, debidamente juramentado. ¿Qué hacían para incriminar a la gente? Bueno, a los detenidos, suponiendo, a Osvaldo Castillo, por ser el mío, voluntariamente dentro del servicio, después de detenido, dijo que él quería declarar. Entonces el funcionario le toma la declaración y él incrimina a Wilder. Entonces Wilder va voluntariamente, mire funcionario, yo quiero declarar. Entonces va a declarar, eso no tiene ningún valor, pero además no sucedió. Y lo que se copia allí, firmado por una persona que está bajo prisión, no quiere decir que esté libre de coacción y apremio. Así sacan todos los casos. Con respecto al explosivo C4, hubo efectivamente una experticia, pero ¿quién la hizo? Los mismos que están violando el debido proceso, que es el mismo SEBIN, de GESIN, que dice, sí, el experto de dónde es, de GESIN, SEBIN, sí, eso es explosivo C4. Y da una explicación mira, María Alejandra, o sea, terrible. No, pero perdone, doctora, o sea, usted puede decir, esto es, perdón que le interrumpa, usted es abogada, pero si no dejó pruebas en el lugar, o sea, alguna cera rota, no sé, una lámpara que voló por los aires, ¿qué sentido tiene? Digamos, yo le pedí un comentario al respecto. Sí, es que eso no importó. Eso no, y te repito, ¿cómo se determina? Bueno, mira que la onda expansiva llegó a tal sitio, hubo una explosión aquí, producto de un trabajo serio, científico, criminalístico, que determinara que era C4. No de la forma como se produjo, y justamente mis compañeros que dicen que saben, que conocen efectivamente cuál es el efecto de esa explosión, dicen eso nunca pudo haber sido C4 porque se hubiese producido daños en los edificios aledaños y la mortandad hubiese sido espantosa. Gracias a Dios, por ejemplo, que no ocurrió. Ahí hubiese muerto un poco de gente que no tenía que haber muerto. ¿Ok? Entonces, y hablan de cuadras a la redonda con explosión de C4, porque ese es un explosivo que que se fabricó justamente para implosionar edificaciones, metales, destruir metales. No actúa, o sea, si en caso tal hubiesen explotado, se hubiese producido una explosión en el dron, no hubiese causado los daños que causó una esquirla, y que cayó y rompió el piso y rompió una pared. Pero ¿quién puede solicitar o incorporar un experto de nosotros privados, un consultor técnico de este caso, para que dijera y describiera la situación con este régimen? Es imposible, o sea, llevar tus propios testigos. Si ellos los desaparecen. Lo otro que prevaleció durante el juicio son las revisiones de los teléfonos. Para que un teléfono sea revisado, eso tiene que ser con un software forense que asegure que ahí no se incluyeron, ni se extrajeron datos, ni se modificaron mensajes, ni se hizo nada, que es efectivamente lo que contenía el teléfono para el momento. El ADGSIN y el SEBIN tienen un software forense que se llama UFED. Eso no fue utilizado. Los forenses lo hicieron manual.
y le preguntamos, ¿usted tenía autorización del juez? ¿Y para qué? Yo cumplo con la autorización de mis superiores. Eso es violación al derecho de la privacidad de las comunicaciones. Tienen la obligación de tramitarlo ante un juez. Fíjate que el peligro no es solo para ellos. En el caso, el peligro es para nosotros, como venezolanos, para todos. Todos los casos los sacan por telefonía y lo hace cualquiera. ¿Usted es experto? No, bueno, sí, yo soy experto. ¿Por qué? Porque hice un curso en el SEBIN. Pero ¿usted tiene alguna especialidad? ¿Usted qué es? Bachiller. Ah, pero yo tengo 4 años y te llevo 1 año haciendo estas cosas. ¿Y cuántos teléfonos he partido? 50, en las mismas condiciones. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te van adentrando en las pruebas que se llevaron, que si son lo que se extrajo del teléfono, la declaración de unos con otros, que está fuera de orden porque se saben que fueron sometidos a tortura para autoincriminarse e incriminar a otros, dicen esto es violatorio al debido proceso. Y en eso se basó la jueza. O sea que al final, María Alejandra, y perdón que te interrumpa, sí, nos reuníamos todos afuera y decíamos, oye, ¿qué crees tú quien salga absuelto? Porque de repente con esto condenan a un poco de gente que también hay inocentes, pero se va a lavar la cara frente a la Corte Penal, imagínate las ilusiones, frente a la Corte Penal Internacional, y van a quedar como justo, porque la gente te va a responder, bueno, pero estos salieron. Y pensamos que era Emir Lendri en silla de ruedas, Eloy, que es el que es el papá del muchacho, Wilder Vázquez, Osvaldo Castillo, porque ahí se determinó de verdad que no había absolutamente nada, y dijimos Requesén. Y perdón si se me escapa alguien, pero sé que dijimos entre 5 y entre 6, y fíjate que fue brutal. O sea, condenas a 30 años bárbaras que se impusieron en contra de todos. Eso lo hace ver más ilegal, más contradictorio o más dando la razón acerca de lo que nosotros decimos, de que en Venezuela hay un patrón que se aplica de violación de derechos humanos en todos los procesos, y que la inseguridad jurídica y el sistema jurídico está manejado por el Poder Ejecutivo. Doctora Teresa Limonave, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo un lujo de detalles acerca de este proceso plagado de irregularidades, el expediente del supuesto magnicidio, de los drones, donde, bueno, han sentenciado a 30, 24, 20, 8 y 5 años a los implicados. Doctora, gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y regresamos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos
con Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRASalud. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Inicialmente queríamos conocer su opinión y análisis acerca de la presencia en Venezuela del secretario general adjunto de la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Pero antes, tengo que preguntarle acerca de las protestas del sector salud, que entendemos hoy, incluso se han unido, entre hoy y ayer, se han unido a las reivindicaciones de otros gremios, como el sector docente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo de unido, nosotros siempre, en este caso lo que nosotros representamos, siempre hemos estado unidos a la FBM, Federación Venezolana de Maestros, y por supuesto al SINVEMA, Sindicato de Caracas, y venimos accionando juntos hace mucho tiempo, trabajando en pro de la lucha reivindicativa ante la política bestial laboral que ha desarrollado el gobierno desde el 2018 hasta la presente fecha, que ya sabemos que es una política que pulverizó el salario, que nos llevó inclusive a ganar 1.7 dólares, que representaban 7 bolívares mensuales aquí en el país. Y por supuesto tuvimos nosotros que en plena pandemia los trabajadores sanitarios prestar el servicio, bueno, prácticamente sin salario, y tuvimos que redimensionarnos inclusive en los horarios, compartirlos y hacer roles de guardia para trabajar en otro lado, para poder venir, o sea, para poder ganar allá, en el otro lado, para ganar para vivir. Y aquí por vocación, porque no podíamos dejar solo el paciente, que también eso generó migración hacia otras latitudes y migración hacia la economía informal. Entonces, siempre hemos estado unidos, vamos a seguir inclusive ante las diferencias que pueden haber entre grupos, tenemos el mismo camino, que es el de recuperar todas las conquistas laborales que nos ha ido arrebatando el gobierno, y gracias a Dios que se ha entendido, que es algo que nosotros los trabajadores sanitarios hemos señalado con mucha fuerza, porque siempre hemos estado en la calle y representamos la vanguardia de la lucha laboral en el país, que la lucha es social, que es necesario entender que este gobierno que dice que es socialista no le importa precisamente la sociedad y menos los trabajadores, y hemos visto cómo establecieron un sistema de remuneraciones en Venezuela a través de un memorándum que es el 2792, y eso permitió establecer un sistema de remuneraciones que es lo que le dicen el sistema ONAPRE, que permite eliminar cláusulas de la contratación colectiva, aplanar las escalas de sueldos y los tabuladores de los obreros, pero además de esto, pueden bajar porcentualmente las cláusulas económicas. Te pongo un ejemplo. En el caso de la cláusula nuestra en el sector salud de protección a la familia, era un 80%, bueno, con este sistema de la ONAPRE quedó eliminada. Pero la de razones por servicio de salud, que era otra cláusula del contrato colectivo, era el 60%, y ellos la bajaron al 10%. O sea que se toma atribuciones que no le corresponden, inclusive que violenta claramente la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Trabajo. Debo decirte que el contrato colectivo es la única ley que no va a la Asamblea Nacional, y violentarlo significa violar el estamento laboral del país. Entonces, la lucha, por supuesto, siempre será en la calle. Nosotros hemos demostrado claramente que estamos en esta lucha. Son años y gracias a Dios en este momento el país ha reaccionado, los trabajadores han reaccionado ante la permanente agresión por parte de la patronal gobierno contra la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Ahora, señor Zambrano, siempre hemos estado unidos, pero nos parece que ahora más que nunca llama la atención actividades como la que organizaron en el centro de Caracas, donde se veía a los docentes y a trabajadores de la salud rechazando unidos justamente este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Yo le pedí un comentario porque ocurre en momentos en los cuales, insistimos, se encuentra en nuestro país el secretario general adjunto de la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Algo que se ha establecido en Venezuela, y debo decirte que en estos tiempos de pandemia, lo poco que llegó en insumos a los centros de salud precisamente fue la ayuda humanitaria. O sea, no solamente a través de las Naciones Unidas, igualmente a través de la OPS, la OMS, la UNICEF, inclusive nosotros los trabajadores
hemos logrado ayuda en materia de digamos, tapaboca, todo lo que es la indumentaria para la protección ante la pandemia. Más allá de eso, también almuerzos, alimentación, y el que ha fallado en sus responsabilidades precisamente es el gobierno, que no hace mucho nos acusó hasta de ladrones cuando ni siquiera nunca han enviado los suficientes insumos para atender la crisis sanitaria en el país, y menos en la pandemia, que debieron realizarse grandes inversiones para recuperar un sistema que atiende precisamente a pacientes que van en busca no solamente de aliviar el COVID, sino de todas las patologías existentes. El hecho de que venga la Unión Europea, eso demuestra cómo el gobierno destruyó, digamos, ese aparato productivo que teníamos en el país. Aquí la empresa petrolera fracasó en sus manos, las empresas básicas del Estado, y ahorita necesitamos ayuda, porque resulta ser que toda esa gran cantidad de dinero que entró al país a través de la venta del petróleo, bueno, fue dilapidado. Son $1.000 millones de dólares, $1 billón de dólares, tengo entendido, y lo dicen los economistas, y hoy en día, bueno, tiene que venir las naciones a través viene el secretario general de Asuntos Alimentarios, que ya ese programa está establecido, se está haciendo en el estado de Anzoátegui, precisamente para ayudar, y el gobierno ya no puede negar, digamos, que necesita la ayuda internacional, pero es un error, digamos, que se reúnan simplemente con el gobierno sin atender otros sectores, digamos, sociales que existen en el país, para que eso pueda llegar a las bases, abajo, a la gente que es la que realmente lo necesita. Ahora, nos llamó la atención justamente que se anunciara la firma de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y Naciones Unidas para, bueno, proporcionar recursos en materia de ayuda humanitaria, tomando en consideración las denuncias sobre abierta corrupción que existe contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la expectativa de usted, sobre todo en el sector salud de la administración, de la ayuda humanitaria que puede llegar a través de esta vía? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, las Naciones Unidas en este caso debería de buscar contacto con otras organizaciones que existen en Venezuela para que eso tenga algún tipo de control, y como yo te dije anteriormente, llegue a la población venezolana que tanto lo necesita, porque es un programa establecido del que se viene hablando permanentemente, digamos, en esas élites en el país, pero que se lo entregue directamente al gobierno no es la garantía de que estos programas se cumplen. Ahí deben entrar organismos como la misma Cruz Roja, digamos. Hay un organismo que es muy conocido, que tiene que ver con la iglesia, me parece que se me olvidó el nombre, que tiene mucha incidencia en lo social, y nosotros los trabajadores deberíamos de tener conocimiento por el hecho de que podemos hacer los controles sociales, porque los trabajadores estamos en todos lados, en todo el país, y jugamos un papel fundamental dentro de lo que significa la sociedad venezolana. Yo considero que deben ser más cuidadosos en el manejo de esta situación, y Venezuela necesita ayuda, pero necesita que esta ayuda llegue y por supuesto tenga los controles necesarios para que eso no se vaya por los caminos de la corrupción. Si permiten, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema del manejo de recursos, porque usted lo mencionaba. Desde hace bastante tiempo se ha denunciado una campaña de criminalización, pero contra los trabajadores y profesionales del sector salud, desde el régimen de Nicolás Maduro, señalado justamente por abiertos actos de corrupción. Al regreso le pedí un comentario, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión Cero, hablando en esta parte del programa acerca de la situación del sector salud, que pasa por las justas reivindicaciones salariales, las protestas contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, pero también pasa por la visita que realiza a Venezuela el secretario general adjunto de la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Y yo le dejo una inquietud a nuestro invitado, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, acerca de lo que está ocurriendo con el manejo de recursos. Ocurre que se habla de la firma de un acuerdo para entregar al régimen de Nicolás Maduro la administración o la distribución de ayuda humanitaria, en momentos en los cuales el régimen venezolano ha iniciado una campaña de criminalización contra los trabajadores y profesionales sanitarios. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, fíjate, en el caso de los trabajadores sanitarios, también se ha escuchado de ayudas que vienen a través de la Organización Mundial de la Salud para la recuperación del sistema. Como te lo dije anteriormente, hay que tener cuidado con el manejo de los recursos que puedan ingresar al país. En el caso de los trabajadores sanitarios, ya sabes que los salarios son sumamente bajos y todos estos programas de alguna forma deberían de establecerse y llegar también a la clase trabajadora, en este caso sanitaria del país, que ya sabemos que prestamos un servicio, con falta de insumos, infraestructuras deterioradas, ambulancias que no funcionan. Hace ejemplo, el clínico tiene 2 ascensores y funciona uno. Son ejemplos que pongo de la profundidad de la crisis. Yo creo que Venezuela necesita que los órganos internacionales vean con mucha lupa y con mucho cuidado cómo traen recursos y ayuda humanitaria al país. Tiene que incluirse la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, e inclusive hasta los partidos políticos, porque necesariamente a un gobierno que de paso, cuando yo menciono todas estas cosas que faltan en los hospitales, vemos que la corrupción está a la luz del día. En Venezuela, cuando tú comparas los recursos establecidos en los presupuestos con lo que tenemos como Sistema Público Nacional de Salud, no coincide, pues se ve que se han ido por el camino de la corrupción, se han perdido. En Caracas no hay un solo tomógrafo que funcione en este momento. Están los tomógrafos, pero no funcionan. Inclusive tenemos una denuncia en el hospital de Coche, donde el tomógrafo le dieron $40,000 a una empresa para recuperarlo. La misma se fue con la cabilla en la pata y nunca fueron, así como le hacen a los trabajadores cuando cometen alguna falta, que inclusive le mandan a las cuerpos de seguridad del Estado. A esta gente todavía no los han encarcelado, ni los han buscado. Entonces necesariamente
uno de los grandes temas del país es lo odioso de la corrupción. La corrupción en nuestro sector ha sido a la luz del día, un sistema público que, bueno, que no le garantiza al ciudadano venezolano ni siquiera la atención gratuita que dice la Constitución. Todos los trabajadores, en este caso los médicos, cuando llega un paciente tienen que pedirle hasta el agua, y necesariamente todos estos órganos internacionales que vienen a ayudar tienen que establecer controles reales para que la ayuda humanitaria llegue abajo, a la base, al ciudadano de a pie, y por supuesto, si entramos nosotros como trabajadores, llegue también a los trabajadores. Ahora, nos llama la atención porque Martin Griffiths, este secretario general adjunto de Naciones Unidas que está de visita en Venezuela, ha publicado en redes sociales, digamos, el recorrido que ha realizado por algunos centros de salud, incluyendo la maternidad, pero nos da la impresión que no se ha reunido directamente con trabajadores y profesionales más allá de las autoridades del régimen de Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, si este ciudadano ha ido a algún hospital, nos hemos enterado, lo llevarían oculto. Por ejemplo, en la maternidad más bien en estos días lo denunció Silvia Bolívar, quien es la representante sindical de este centro, las condiciones en que se encontraba, la decadencia que hay en servicio, inclusive piso cerrado, y más bien eso provocó que cayeran las autoridades, la ministra, la alcaldesa, igualmente cayeron funcionarios de seguridad del Estado y le dijeron que si era mentira lo que ella había dicho, podían hasta detenerla. Sin embargo, la compañera se quedó dentro de la maternidad y señaló que, bueno, que fueran y revisaran y que ella corría con sus consecuencias, pero que todo lo que decía era verdad. Cuando lo constataron, Silvia había dicho la verdad, porque el deterioro de nuestros centros de salud es algo como que si en Venezuela hubiese habido una guerra, y bueno, y los hospitales han sido bombardeados, porque resulta ser de que se han deteriorado tanto por la falta de inversión, se han deteriorado en todos los aspectos. Tenemos servicios que han cerrado precisamente por falta de recursos humanos y porque no hay los insumos necesarios, y por el deterioro de las infraestructuras. O sea, nuestro sistema público nacional de salud está totalmente vulnerable y en una crisis muy profunda, la cual no ha sido atendida con responsabilidad por parte del Estado venezolano. Si en un momento este ciudadano lo llevaron a algún centro de salud, por lo menos a la maternidad no fue. O sea, nosotros no hemos escuchado ni nos han dicho que algún funcionario como este ha visitado los centros de salud, y necesariamente si algún, funcionario de esta categoría va a los centros de salud, a nosotros no nos dejan llegar a ellos, pues a los trabajadores, porque simplemente le vamos a decir la verdad. No, sí, le confirmo que así fue. Es decir, estoy haciendo referencia a un tweet publicado por el señor Martin Griffiths, donde incluye un video con este recorrido por la maternidad Concepción Palacios, efectivamente, bueno, escoltado por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Por eso le preguntaba si habían tenido ustedes contacto con él. Entiendo que no. No, ningún contacto. Él dijo textualmente lo siguiente, señor Zambrano, perdón, y ya le doy la palabra. Me conmovió profundamente la dedicación del personal médico que conocí en el Hospital de Maternidad en Caracas. El apoyo humanitario ha ayudado a fortalecer los servicios de salud en Venezuela. Debemos hacer más para garantizar que los más vulnerables no se queden atrás. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, por lo menos aquí no llegó la información sobre esta visita. Por lo que veo es verdad, pero la haría muy clandestina y hablaría con algún sector de trabajadores. Y la recomendación que damos a este tipo de funcionarios es que cuando vayan a los centros de salud no solamente hablen a donde los lleve la autoridad, también hablen con los trabajadores, con los obreros, con los bioanalistas, que por cierto los laboratorios tienen un 100% de crisis. En los laboratorios de nuestro centro lo que se hace es y orina, porque no hay reactivos para otras cosas. Entonces, la inversión en el Sistema Público Nacional de Salud deja mucho que desear, y bueno, no creo que un funcionario de esta categoría simplemente se deje engañar. Es necesario que
que tomen en cuenta, como te digo, a los trabajadores, y nosotros también haremos llegar a las Naciones Unidas las condiciones reales en las que se encuentran en un centro como la Maternidad Concepción Palacio, que ya ni siquiera es un tipo 4, que tenía unas 500 camas, ya eso ya es un centro que puede tener unas 150 camas operativas, y que por supuesto se encuentra metido ahí en esa profunda crisis por falta de inversión y por irresponsabilidad del gobierno venezolano. Finalmente, porque a nuestro invitado, bueno, lo amenazaron hace algunos meses, me corregirá si me equivoco, los miembros de un colectivo, y yo le pediría un comentario sobre este tema, lo ocurrido y lo que está pasando con otros dirigentes sindicales perseguidos o incluso detenidos en los últimos días. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Aquí, por lo menos en mi caso particular, permanentemente he recibido amenazas. Hace unos meses también me citaron al 6CPC, trataron de montarme una olla. Gracias a Dios que cuando yo voy a un centro de salud, firmamos desde mi llegada hasta que yo salgo del centro de salud. En este caso, debido a la marcha que se realizó el 2 de junio, donde los trabajadores acudieron masivamente, más de 2.000 trabajadores marchamos por la avenida Urdaneta hacia los NAPRE. Eso prendió las alarmas, porque ellos tienen el dicho ese de candelita que se prende, candelita que se apaga. Y entonces lo que estábamos ejerciendo es la lucha reivindicativa por los errores que cometen, y que nosotros logramos decírselo precisamente a las autoridades. Logramos hablar inclusive hasta con Jorge Rodríguez, se lo manifestamos, que la situación que hay en el país es que nunca hay respuesta y no se solucionan los problemas. Bueno, y lo que exigimos es que se nos dé respuesta y solución a toda la situación laboral que tenemos, empezando por el salario y los contratos colectivos. De amenaza, bueno, podrán amenazar, podrán hacer lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir en las calles, vamos a seguir luchando, y no vamos a hacer como otros que le echan una llamada y se van del país. Aquí estamos, aquí estaremos, y seguiremos con nuestra lucha por el pueblo venezolano, por la democracia y por supuesto por los trabajadores. Pablo Zambrano, un millón de gracias por acompañarnos estos minutos, secretario ejecutivo de FETRASalud, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con lo que está ocurriendo con el sector sanitario en Venezuela y bueno, esta visita que realiza a nuestro país el secretario general adjunto de la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, Martin Griffiths. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.